Hola mis amados, ¿cómo están? Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de este estudio que tenemos del libro del Apocalipsis. Hoy vamos a estar mirando el capítulo 6, ¿sí? Que es la apertura de de los siete sellos. En este capítulo 6 se habla acerca de seis, de la apertura de seis de esos siete sellos, ¿sí? Entonces miramos que este capítulo 6 es como una proyección de acontecimientos de la gran tribulación, ¿sí? La semana número 70 de la profecía de Daniel. Aquí es donde empieza a cobrar relevancia el estudio que hicimos anteriormente de el libro de Daniel, ¿sí? Ya el principio del fin. Entonces, ahora empieza a tener mucho más sentido lo que habíamos estudiado anteriormente. ¿Sí? Bien, dice, los juicios de la gran tribulación inician con un primer sello que es la manifestación de quién? Del mismísimo anticristo, sí, quien ha estado impedido gracias a la presencia aquí del Espíritu Santo de Dios y de la iglesia de Dios. ¿Sí? Pero en ese momento que ya entre en vigor esta parte de los sellos y la de la gran tribulación, recordemos que la iglesia del Señor no va a estar, ya el Señor se ha llevado a su iglesia. Si nosotros vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 7, ahí está contenido qué es lo que detiene el inicio de esta última semana de Daniel y qué es la iglesia del Señor. Por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses 2, verso 4. eh, bueno, es preferible que lo leamos todo desde el primer verso hasta el 7 para que podamos entender. Pero específicamente la parte del verso 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces miren que aquí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 del verso 1 al 7 podemos mirar qué es lo que detiene que el inicio de esta última semana de la que habló el profeta Daniel. ¿Sí? Entonces, continuamos, mis hermanos. El primer sello. Vamos a leer verso 1 y 2 de este capítulo 6 del Apocalipsis. Dice así. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Ven? Este primer sello que habla acerca de este caballo blanco no es sino el mismo anticristo. Algunos piensan que este personaje es Cristo. ¿Por qué lo piensan de esa manera? Porque resulta que en el capítulo 19, el verso 11 del libro del Apocalipsis, si nosotros buscamos Apocalipsis capítulo 19 y nos vamos para el verso 11, miren lo que dice, el jinete del caballo blanco. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Este jinete que aparece acá, este sí es Cristo. ¿Sí? Habla acerca de la segunda venida de Cristo. Lo que hay en común con este jinete que hay aquí y el jinete que estamos estudiando en este momento del capítulo 6, verso 1 y 2, lo único que tienen en común es que venían en un caballo blanco, absolutamente nada más. Pero este jinete que estamos estudiando hoy, de este capítulo 6, no es nada más ni nada menos que el mismo anticristo. Es lo único que tiene en común, como les decía, el color del caballo con respecto al Mesías, al Cordero del que habla el capítulo 19. ¿Sí? Entonces, miren que aparece en escena el anticristo y dice que vendrá sentado sobre su gobierno, sobre su autoridad, ¿sí? De ahí
la parte de la corona. Dice que le fue dada una corona, ¿sí? Entonces, porque él viene sentado en su autoridad, en su majestad, dice él, ¿sí? Entonces, y este caballo blanco, este primer jinete, así como va a venir el anticristo, fue la manera como en su momento los judíos pensaron que podía venir Cristo. Y por esa es la razón por la que ellos piensan que este es el Mesías en su momento cuando aparezca, porque viene con toda la pomposidad, porque viene con toda la presencia. Y en su momento, cuando Cristo estuvo en esta tierra, hace ya muchísimo tiempo, recordemos que habíamos hablado que Cristo fue despojado de su gloria, de lo que no fue despojado fue de su autoridad. Si Cristo hubiera venido en su gloria, inmediatamente el pueblo de Israel lo hubiese reconocido, pero como no fue así y no vino así como ellos se lo imaginaban, con toda la majestuosidad, con todo el caballo, en fin, de si era que era así que se iba a presentar, como no vino de esa manera, por eso es que ellos no creyeron que él era el verdadero Mesías, porque él fue despojado de su gloria. Lo que Dios no fue despojado, Cristo fue de su autoridad. Pero en esta ocasión, cuando este anticristo aparezca, él sí va a venir con toda la pomposidad y la majestuosidad, y por eso es que ellos creerán que es el verdadero Mesías, ¿sí? Entonces, sigue diciendo el versículo que él vino eh, para vencer. Dice al final, dice, salió venciendo y para vencer. ¿Sí? Recuerden que cuando estudiábamos el libro de Daniel, dice que el anticristo va a asumir un gobierno de trascendencia mundial. Recuerden que en ese momento hablábamos acerca de que él, los primeros 3 años y medio, recuerden que la última semana son 7 años, recuerden que son semanas de años, no de días. Dice que la primera mitad de esa semana, los 3 días y medio, que serían 3 años y medio, él traerá una supuesta paz, traerá y todo se compondrá y él unirá a todas las cosas, pero esto es sencillamente una fachada, porque a lo que terminen los 3 años y medio, que serían 3 días y medio, inmediatamente la cosa se voltea, por llamarlo así, y ya empieza el verdadero reino de terror del anticristo. Amén. Y fíjense que el segundo sello ya viene, miren lo que viene detrás, ahora que empecemos a leer del verso 3 y 4 el segundo sello. Miren lo que dice la palabra. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Un caballo bermejo, bermejo significa rojo. ¿Sí? Dice la blancura de la falsa paz de la que acabamos de hablar, que este personaje del anticristo traerá una falsa paz, no va a durar mucho, porque a lo que se terminen esos 3 días y medio o 3 años y medio, vendrá aquí este caballo bermejo en este segundo sello que se abrirá, y dice que tendrá un matiz rojo por la sangre de las guerras que en este momento, que este jinete traerá. Dice que quitará de la tierra la paz, lo que hará que todo el mundo esté en conflicto, en contienda, en guerra. Miren, esta parte de la guerra es algo bien impactante. Nosotros en el mundo donde estamos hoy en día vemos que hay guerras y hay problemas y un país se enfrenta al otro, sobre todo por allá en la parte de Oriente Medio. Pero la guerra que este jinete traerá es algo que no tiene parangón, es algo que no tiene con qué compararse, es algo triplicado muchas veces de lo que nosotros hoy conocemos como guerra. Y dice que traerá una espada, es decir, tendrá la capacidad de enfrentar a todos en estas guerras mundiales. Habrá terror, dice que habrá angustia sobre toda la tierra. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 24 en el verso 6, miren lo que dice la palabra, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Siempre hemos hablado acerca de lo que nosotros estamos viviendo ahora, que estamos viviendo un tiempo bastante tremendo con problemas y demás. Son apenas principios de dolores. El verdadero terror va a venir cuando este sello sea abierto, que este personaje del caballo bermejo aparezca, salga. ¿Sí? Tampoco podemos decir que o creamos que sea literal, pero sí los acontecimientos que ocurrirán traerán este tipo de guerra. Y nada en comparación con lo que nosotros podemos haber visto hoy en día se compara con lo que en ese momento la tierra va a sufrir. ¿Sí? Sigamos. El tercer sello, versos 5 al 6, dice, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Mis hermanos, es normal después de que hay una devastación grande, como la que acabamos de hablar con el segundo sello, que es la parte de la guerra. Luego de que ocurra esa guerra, habrá una devastación terrible. Algunos estudiosos piensan que esa guerra que traerá el jinete anterior, dice que tiene que ver mucho con esta parte de las bombas nucleares. ¿Sí? Especulan acerca de que posiblemente la guerra puede venir con ese tipo de armas. ¿Sí? Y si nosotros miramos hoy en día se han usado esas armas, pero los países hoy en día han hecho acuerdos, han hecho pactos para no utilizar ese tipo de armas porque se han dado cuenta que es una destrucción total para la humanidad. Sin embargo, no se sabe si en ese momento, cuando este tercer sello sea abierto, si esos mismos que están haciendo o hicieron el pacto de no utilizar estas armas, en su momento sí se hará. Dice que lo más probable, dicen algunos estudiosos, que lo más probable es que ocurra de esta manera, porque para que a la Tierra venga una devastación que nosotros no podamos imaginar en nuestra mente, tiene que ser con un tipo de arma de esa magnitud. Por ende, si utilizan ese tipo de armas para hacer la guerra de la que hablábamos ahorita, es lógico que todo en la tierra se dañe. Por ejemplo, la naturaleza, parte de los animales, porque recuerden que esa parte de la radiación, las armas nucleares, son un problema, ¿ya? Y daña y devasta todas las cosas. Recordemos lo que pasó por allá en esta ciudad que se llama Chernobyl, que fue algo bien terrible y yo los animo si pueden a compartir, a mirar el documental que hay acerca de lo que ocurrió en esta ciudad a raíz de la radiación que pasó, o sea, un error y estalló y se consumió prácticamente la ciudad actualmente está desolada, parece una ciudad fantasma porque no puede vivir nada alrededor de ella a raíz de esto que sucedió con este problema de la bomba en su momento cuando pasó el problema. Entonces, si es verdad que la guerra que trae el segundo jinete, la guerra la hacen con este tipo de armas, pues la devastación en la naturaleza será grandísima. Y dice que este jinete traerá hambruna, y la hambre de la que habla aquí la palabra no se compara con lo que tú y yo conocemos como hambre, porque si bien es cierto, han habido ocasiones en donde de pronto hemos podido sentir hambre, de pronto estamos ocupados y de pronto no comemos y de pronto puede que pase un día y tenemos hambre y al día siguiente igual, ¿verdad? Pero la hambruna de la que habla esta parte con este tercer sello es algo que nosotros no alcanzamos a imaginar, si se pueden imaginar, o sea, digamos, son días de hambre, días de padecimiento, porque no se encuentra nada, todo está devastado. Entonces, imaginemos por un momento cómo puede ser ese momento donde no haya, tengamos hambre y no, tengan hambre y no hay nada que comer y todo esto. Y dice que el hambre será insostenible
y aquí habla de que este jinete trae una balanza, dice el versículo que él trae una balanza, es decir, tendrá algo así como el gobierno del sistema mundial en lo económico, es decir, con esa balanza tipifica eso, sí, que tendrán control riguroso en cuanto a lo económico y por ende en lo que la persona puede aspirar a tener para comer, porque dice esa balanza tipifica esa parte, ese control que se tiene en los alimentos. Entonces, y bueno, y tendrá sentido, mis hermanos, porque si todas estas cosas cuando acontezcan y este jinete, que es la parte de la hambruna y demás, es una de las formas que me imagino tendrá el enemigo para obligar a las personas a que se coloquen el famoso sello del que habla la palabra, dice que en la mano o en la frente, para que puedas acceder a bienes y servicios. Entonces, pues en ese momento las personas tendrán demasiada, la hambruna será tanta que habrá muchos que aceptarán colocarse la marca con tal de poder obtener esos bienes y sobre todo la parte de la comida, porque fíjense que aquí en la imagen vemos que este personaje tiene una balanza, entonces esa balanza significa eso, el control de la parte económica y por ende pues de los alimentos, entonces pues tendría sentido, porque ya sabemos que la Biblia habla acerca de esa marca y que los que tengan la marca van a poder acceder a esa parte de bienes y servicios y pues los que no, pues van a padecer muchísimo más. Hay una cosa interesante que hay aquí en este verso, en este versículo de 5 al 6, que es la parte de que no dañes el aceite ni el vino. Si nosotros vamos al libro de Oseas, capítulo 2, verso 8, miramos de que el vino y el aceite representa al pueblo de Israel. Miren cómo dice, que no dañe ni el vino ni el aceite. Entonces, si vamos al libro de Oseas y mi amado, confío en que tengas lápiz y papel para que puedas anotar todos estos textos para que más adelante los puedas estudiar un poco más. Encontramos que aquí en este libro de Oseas el aceite y el vino representan al pueblo de Israel. Entonces miren cómo dice que aquí le dice que no dañes al pueblo. Y recuerden que al principio el pueblo de Israel creerá que este anticristo es el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces pues llegará un momento en el que la cosa cambie y ya habrá destrucción total, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:3, donde dice que cuando oigan paz y seguridad, pues comiencen a temblar porque lo que viene es destrucción total. Esto dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. Entonces ya vemos que el vino y el aceite es el pueblo de Israel. Amén. Sigamos. El cuarto sello, el caballo amarillo. Mire lo que dice en los versos 7 al 8. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces miren cómo dice aquí el versículo muerte. Y le seguía, ¿qué? ¿Qué sigue diciendo? Muerte y el Hades le seguía. La muerte es la parte física, la material, el cuerpo del hombre, ¿verdad? Y el Hades viene siendo el infierno que reclama lo que es la parte espiritual, la inmortalidad del alma, el espíritu, ¿sí? Entonces, miren que dice aquí el versículo que morirá la cuarta parte de la población mundial. Actualmente, al día de hoy, 16 de septiembre, el mundo tiene una población de 7.893.565.150 personas. Al día de hoy, la cuarta parte de eso sería alrededor de 1.973.691.287 personas a el día de hoy. Miren la devastación tan grande que dice aquí.
Y dice la palabra que cómo serán esas muertes. Miren cómo dice, la muerte será como, porque este caballo amarillo viene a traer la muerte como tal. Dice que por espada, por hambre y por pestilencia, es decir, enfermedades. Miren lo que trae después de toda esta guerra y demás. Dice que unos morirán a espada, es decir, por el conflicto, por la guerra. Otros dice por el hambre, lo que acabamos de decir ahorita con el tercer sello, de la parte de la hambruna. Y dice que otros morirán por pestilencia, es decir, enfermedades. Si es cierto, como dicen algunos expertos, que posiblemente la parte de la guerra y el conflicto en su momento cuando venga es a raíz de, con armas nucleares, porque eso es lo que nosotros hemos estado viendo ahora mismo, y de aquí en adelante, quién sabe el hombre que será capaz de crear adicional, porque ahora mencionamos la parte de las armas nucleares, pero no sabemos con tantas tecnologías todos los años actualizándose, pues no se sabe qué más el hombre hará. Y eso incluye la parte de las enfermedades. Entonces, de por sí es una devastación así, tiene que traer enfermedades y no sabemos qué más el hombre de aquí a allá puede inventar. En fin, la cosa va a ser desastrosa y parte de que la tierra sufra y haya muerte va a ser en parte por este tipo de enfermedades. Y aquí hay algo que me parece bien tremendo, mis hermanos, y es la parte en donde dice el versículo de las bestias de la tierra. Miren cómo dice. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta parte sí me parece bien, no sé, o sea, porque es que todo es bien tremendo. Pero miren que de la misma manera como esta hambruna habrá para la humanidad, consideremos también a las bestias del campo, en los montes, en las selvas, también habrán bestias, de todo tipo de bestias que en este momento imagine su mente, teniendo el mismo problema que la humanidad, hambre. Y dice que cuando el Señor habla aquí acerca de que las bestias de la tierra, pues ellos, todos esos animales, busquen el afán que les dará por buscar comida, por buscar también el sustento, al igual que los humanos, pues se pueden imaginar o sea, el otro terror que viene, o sea, ya con todo lo que está pasando, también ese terror de ver esas especies venir a buscar comida y en su afán y en su desespero por el hambre, lo que puede venir, cómo puede ser ese momento cuando se presenten ese tipo de acontecimientos. Es algo bien tremendo. ¿Sí? Entonces, pues esta parte me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando acerca de esto, que dice a la parte de lo que es las bestias de la tierra. Pasamos al verso 9 al 11 y estamos en el quinto sello. Dice la palabra, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces miren que la palabra dice, almas bajo el altar. ¿Sí? Juan ve los muertos que están esperando ser redimidos. Estos muertos son los que en el periodo de la tribulación van a morir a causa de lo que se había anteriormente hablado, lo que hemos venido hablando anteriormente, pero también aquellos que van a morir porque se van a oponer al gobierno que el anticristo quiere imponer. Es decir, aquellos que se nieguen a colocarse la marca de la bestia. ¿Sí? Entonces, como no quieren someterse al gobierno que el anticristo quiere colocar, entonces van a ser decapitados, dice la palabra. Y la palabra pues es clara en ese sentido. Va a ser literal, pues eso es algo
que no lo sabemos con certeza, pues la Biblia habla acerca de los decapitados, no sabemos si es literal per se decapitación, pero la Biblia lo dice de esa manera. Entonces miren que dice que ellos aguardarán, dice el versículo, dice, aguardarán hasta ser redimidos al final de la semana de la tribulación. Y dice que también participarán junto con la iglesia de Cristo y el pueblo de Israel. ¿En dónde? En el reino milenial. La parte del reino milenial la vamos a ver más adelante aquí en Apocalipsis, la parte de los 1000 años. Entonces, este quinto sello habla acerca de los mártires, el clamor de los mártires, que son las almas de aquellos que son decapitados a causa del Señor en la gran tribulación. Y aquí se responde la pregunta de que si cuando se esté en la gran tribulación va a haber salvación, sí va a haber. Recuerden que cuando estuvimos estudiando el libro de Daniel, algunos hermanos preguntaban y estaban inquietos, que no sabían acerca de que si había salvación cuando estuviera el tiempo de la tribulación, y aquí les habíamos comentado que sí, sí habrá. Sí habrán personas que perderán su vida a causa de Cristo. Entonces, miren, y recuerden que en ese momento yo les decía que actualmente nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia. Actualmente nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada porque tuvimos o tenemos quien murió por nosotros. Tenemos quien hizo lo que tenía que hacer para que tú y yo tuviéramos una oportunidad. Nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada. Ya nosotros lo que tenemos que hacer es ser parte de la iglesia de Cristo, cumplir los mandamientos del Señor, ser fiel a Dios, cumplir la palabra de Dios. No necesitamos hacer nada más. Aceptar a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador para lograr acceder por la puerta, como bien dice la palabra, que Él es la puerta, ¿sí? Por donde se entra a esa vida eterna. Recuerden, nadie llega al Padre sino a través de Él, que es la puerta. Mientras estemos en este tiempo de la gracia, vamos a poder hacerlo de esa manera. Por eso siempre les hablamos acerca de que cada día que amanece y Dios te permite abrir los ojos, es una oportunidad que tienes de arrepentirte y hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero va a llegar un momento en que eso se acabará, que el Señor venga por su iglesia, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento comienza entonces, sí, las últimas semanas que hemos estudiado en Daniel, y viene todo esto que estamos viendo hoy, que es la parte de la gran tribulación. Y en ese momento, ahí sí el sacrificio será de cada quien. Ahí sí tiene que perder la vida por amor a Cristo. Ya no estará la gracia que tenemos nosotros ahora, que Él pagó por mí. Ahora, en ese momento, sí, las personas tendrán que tomar la decisión de dejarse colocar la marca o morir por Cristo, y la Biblia ahí es donde habla la parte de los decapitados, y bueno, no se sabe si es literal de esa manera, pues aunque la Biblia dice, pues lo más seguro es que sea así. Amén. Seguimos. El sexto sello. La apertura del sexto sello dice que es una parte, ya es con la parte de el entorno en el que estamos, la parte de la naturaleza. Dice que los primeros 4 sellos hablan acerca de juicios políticos, sociales, económicos, pero este sexto sello habla acerca de lo que va a suceder en la naturaleza. Leemos del verso 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dice la palabra. Entonces, vemos que estos son juicios por medio de
la naturaleza, ¿verdad? Dice que lo primero que vemos aquí es un gran terremoto. Y este es, o sería, el primer terremoto de los grandes terremotos del que habla el libro del Apocalipsis, que son exactamente cuatro. ¿Sí? Algunos maestros dicen solo tres, pero hay otros que dicen cuatro, pero lo cierto es que son tres grandes terremotos que habla el libro del Apocalipsis y este es el primero de ellos del que acabamos de leer. Habla acerca, primero, el gran terremoto y donde podemos, el segundo está en Apocalipsis capítulo 8, verso 5, donde está el séptimo sello y la primera trompeta. En el capítulo 11, verso 19, también habla del otro gran terremoto, que es la séptima trompeta. Y en el capítulo 16, verso 18, habla también de un terremoto en la séptima copa. Recuerden que hay sellos, trompetas y copas de la ira y más adelante estaremos estudiando eso. También habla los versículos que acabamos de leer acerca del sol que se puso negro, ¿sí? El sol se oscurecerá, dice la palabra, alrededor de 5 veces menciona el libro del Apocalipsis que el sol se oscurece. Lo acabamos de leer en este capítulo 6:12, también en el capítulo 8 con la cuarta trompeta, también habla acerca de que el cielo se oscurece, en el capítulo 9 con la quinta trompeta y el capítulo 16 con la quinta copa. También dicen los versículos que la luna se volvió sangre. También de esto habla en los siguientes capítulos del Apocalipsis igual. Dice que las estrellas del cielo caerán. Entonces, dicen los estudiosos que cuando el apóstol habla acerca de estrellas que caen, piensan que son asteroides, ¿sí? Dicen que son asteroides y algunos estudiosos coinciden en que puede ser el resultado de la guerra que se está viviendo también con el sol y con la luna oscurecidos, porque recordemos, si es cierto que esta guerra que va a venir en la gran tribulación la van a manejar con armas termonucleares, pues tengan por seguro que esto afectará la capa de ozono y demás y los cielos y todo esto. Entonces algunos de ellos piensan que puede ser ese el resultado. Eh, Dice que personas se esconderán en agujeros de la tierra. Y claro, porque si hay una guerra nuclear, pues tendría sentido que las personas busquen refugio debajo de la tierra, ¿verdad? Entonces, posiblemente en ese momento esto está pasando, va a acontecer. Y recordemos la parte de las estrellas que se caen, que los maestros dicen que pueden ser asteroides. Recordemos que nosotros estamos mirando el libro del Apocalipsis a través de qué? De los ojos del apóstol Juan. Y en ese momento en el que Juan se le dio la revelación, que el Señor le plació darle la revelación a Juan, el mundo en el que Juan vivía no era el mismo mundo en el que tú y yo estamos. Entonces las cosas que él pudo ver en la visión las podía identificar de cierta manera, porque no conocía y el mundo no estaba como está hoy en día. Entonces de pronto él pudo ver esta parte de los asteroides que caían sobre la Tierra. Entonces de pronto él por eso identificaba que era como estrellas, porque estaba de pronto acostumbrado en una noche clara a mirar las estrellas que iluminaban y verlo de esa manera, por eso decía que las estrellas caían del cielo, también de pronto grandes pájaros que estaban volando. También puede ser en los aviones que nosotros conocemos hoy en día, pero desde el punto de vista de él, como no conocía ninguna de esas cosas, pues esa era la manera que él tenía pues de colocar en el papel la interpretación que él le daba a lo que en ese momento el Señor le estaba mostrando. Y miren que dice la palabra que con todo y eso, dice, con todo lo que estaba sucediendo, lo que va a pasar con los hombres, dice la palabra que no se arrepienten, por el contrario, querrán huir de Dios, que es la parte que ahorita comentábamos de los refugios debajo de la tierra. Porque está en la naturaleza humana correr del Señor. Si nosotros somos honestos, nosotros esperamos que estemos pasando por una tribulación bien grande para recurrir al Señor. Habemos algunos que incluso tenemos al Señor como si fuera un Dios bombero para satisfacer el fuego en ese momento.
o para apagar más bien el fuego que en ese momento nos esté afectando. Está como la naturaleza del hombre huir del Señor, porque con todo y eso que está pasando, dice la palabra que con todo y eso habrán algunos que no se arrepentirán, que al contrario, huirán de la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, esto es el capítulo 6 de este libro del Apocalipsis. Tratamos de hacerlo de una manera un poco simple para que podamos todos entender, porque la idea, como siempre les he dicho, es que nosotros entendamos versículo por versículo lo que el Señor quiere decir. Y por eso estamos haciendo esto, para que todos ustedes puedan entender de una manera más simple lo que quiere decir cada uno de los sellos que hoy estudiamos, de una manera más sencilla, mis amados. Entonces, les agradecemos, mis hermanos, que estén aquí con nosotros. Muchas gracias por la atención que están teniendo con estos videos de nuestro grupo Casa de Restauración. Dios los bendiga grandemente. Estén atentos, porque en próximos días estaremos nuevamente subiendo otros videos de los que vamos a seguir estudiando, ¿sí? Con este libro del Apocalipsis. Dios los bendiga. Un abrazo.